Muy buenas para todos los que en este momento están a través de Vida TV, este ministerio de bendición a nivel global que bendice a muchas personas y que desde luego todos somos bendecidos a través del mismo, porque nosotros también aprendemos de otros maestros que enseñan la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el marco del Ministerio Tiempo de Paz, este es su servidor, el pastor Luis Sandoval. Para la honra y la gloria del Señor estaremos tratando las tres unciones de un líder. Recuerde, las tres unciones de un líder. En primer lugar, la primera unción tiene que ver con la actitud del corazón. La Biblia nos dice a nosotros que un día Samuel, el sacerdote, fue a ungir el que iba a suceder a Saúl como rey, y Dios le dio un punto clave para que buscara ese próximo que iba a suplantar a Saúl. Tenía que ser conforme al corazón de Dios. En otras palabras, tenía que haber un discernimiento subjetivo y no un observar que tuviera que ver con lo objetivo, con lo que se ve. Y en ese primer punto del corazón fue que David como líder tuvo la primera unción. La palabra de Dios nos dice a nosotros en 1 de Samuel, el capítulo 16, el versículo 7 así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando hablamos del corazón, según la palabra de Dios, no se refiere a ese corazón que bombea la sangre, sino a la actitud. Significa que Dios sabe cómo va a ser la gestión de un hombre que ha sido llamado como líder al servicio del Señor en el presente y futuramente, desde el momento que Dios lo promueve. Desde luego que usted dirá: pastor, pero muchos han comenzado bien y han terminado mal, pero no precisamente todos, porque Dios tiene guardado dentro de su ser, dentro de su corazón espiritual, celestial, divino, hombres conforme al corazón de Dios. No mires lo que está al frente, porque Jehová no mira lo que nosotros vemos. Él mira el corazón. Dice la palabra de Dios que en primera instancia salió Abinadab, del hermano mayor de David, y Dios dijo: este no es. ¿Cómo este no es? Sí, porque Samuel pensó que él era, considerando que físicamente tenía un atractivo muy grande para representar a Israel como rey, y no, él no era. Después dice la palabra de Dios que vino Abinadab, otro hermano de David, tampoco era. Pero después se preguntó por el otro hermano de Abinadab y el otro hermano de Eliab, que Samuel en ese momento no lo estaba viendo, pero que Isaí, padre de ellos, sí sabía que existía. ¿Queda algún otro de tus hijos? Sí, queda uno que cuida las ovejas. Bueno, llámenlo, porque nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y cuando él llegó, dice la palabra del Señor, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es conforme al corazón de Dios. Este es. ¿Es usted un hombre conforme al corazón de Dios? Dios a lo mejor lo llamó y usted comenzó bien, pero a lo mejor su corazón se ha ido desviando o se ha desviado. El punto es que ese flagelo no es irreversible.
podemos regresar otra vez al deber ser y correspondernos conforme al corazón de Dios. Porque Dios ve tu actitud. La palabra de Dios dice que un día David también pecó delante de Dios y lo buscó la arrogancia y se hizo el grande entre Israel. Pero cuando el profeta Natán lo enfrentó, él reconoció su pecado y volvió al deber ser. Por eso yo no dudo que los ministros, en la escala del 1 al 10, un 8%, hayamos sido llamados por el Señor. Que en la escala del 1 al 10, un 2 o un 3% estemos o pudiéramos estar sufriendo de arrogancia, donde nuestro corazón se haya desviado, no significa que no volvamos al punto clave del equilibrio, del balance en el cual Dios quiere. Sin embargo, cada quien escoge su propio camino, mas el Señor carga el pecado de todos nosotros en Él. Por eso tenemos que seguir el líder de la creación, el dueño y el autor de la unción. La segunda unción del rey David fue por los ancianos de Israel. En 2 de Samuel, la palabra del Señor nos dice a nosotros en el capítulo 2, el versículo 4, de la manera siguiente. 2 de Samuel, capítulo 2, el versículo 4, así. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. La segunda unción fue en la casa de Judá. Ahora, aquí hay tres cositas muy importantes que se deben resaltar a la luz de la palabra del Señor. Primero, fue ungido en su casa. Después fue ungido en Judá. Significa que el líder va subiendo, va levantando, va creciendo. Pero la gloria siempre será del Señor. Y aquí hay algo muy importante en esas tres cositas por las cuales sabemos que David le daba siempre la gloria al Señor. En el contexto de 2 de Samuel, el capítulo 2, dice la palabra del Señor que vinieron los varones de Judá. Pero también dice que llevó también David consigo los hombres que con él estaban, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. ¿Quiénes eran esos hombres que con David estaban? La Biblia dice que estaban los endeudados, los oprimidos, los tristes, los amargados. Y todos ellos un día quisieron inspirar a David para que matara a Saúl, pero David dijo que no, que contra el ungido de Jehová, nada. Él no se iba a meter, sino que iba a esperar el tiempo del Señor. Por eso los ancianos de Judá reconocieron que David en su segunda unción esperó el momento para ser el rey. Tal vez usted, estimado líder, que está bajo cobertura de alguien, de su pastor, de su líder inmediato, quisiera usted quitarle la cabeza y pasar por encima de él y no sujetarse, como muchos lo han hecho. Siempre que un líder hace esto, termina mal. Pero el que espera el momento del Señor, Dios lo bendice y Dios lo lleva hasta el punto clave. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés y Josué. Josué fue líder de Israel hasta tanto no murió Moisés. Y ahí dice la palabra en 1 de Samuel y también dice la palabra del Señor en Éxodo, en Deuteronomio y Josué, que David, que el pueblo de Israel le dijeron a Josué: nosotros estaremos contigo, solamente que Jehová esté contigo. Y uno de los puntos claves que el pueblo reconoció fue que él esperó el momento para ser promovido.
En segundo lugar, dice la palabra de Dios que estaban los de Jabes. Y la gente de Jabes y la gente que llevaba a David no eran personas que se la llevaban bien, porque unos seguían a un líder que ya había muerto, llamado Saúl, y otros seguían a David, el que estaba sucediendo a Saúl. Y en ese encuentro, David sirvió de paz en esa unción, porque él iba a restaurar bajo la dirección del Señor y la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo a Judá con estos hombres, tanto de un lado como del otro. Nosotros los ministros del Señor tenemos que aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. Hoy por hoy, sin ánimo de ofender a nadie ni decir quiénes, hay ciertas organizaciones, no todas, que se guían solamente por los estatutos, por los decretos, pero no por la palabra del Señor. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que hay que amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos ultrajan y nos maldicen? Todo esto tenemos que aprenderlo, porque hay que desaprender muchas cosas para lograr entrar en el aprendizaje del Señor en una vida práctica para sostener esa unción de la reconciliación entre varias partes. Hoy necesitamos ser líderes de paz. Recuerden que Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso es un sinónimo de paz, en el marco de lo que corresponde a ser de bendición. Nosotros tenemos que aprender que las iglesias locales son unas y el cuerpo de Cristo es otro. La Biblia dice en 1 de Corintios, el capítulo 12, versículo 13, que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor venga por su iglesia, no se va a llevar denominaciones, no se va a llevar que crean en esto o en aquello. Él viene a buscar es su iglesia, conforme a su corazón. En tercer lugar, la tercera unción fue por los ancianos de Israel. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. La Biblia dice que fue el tiempo dado en más o menos 40 años de reinado. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar sobre Judá y a Israel, y reinó en Hebrón, dice la palabra, en Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¡Qué liderazgo tan bonito a través de estas tres unciones! La unción del corazón, que tiene que ver con ser conforme al corazón de Dios. La unción de unir partes en la paz de Dios, que tiene que ver con la unción de los ancianos de Judá. Y la unción de los ancianos de Israel, que tiene que ver con que David sacaba al pueblo a la guerra y lo volvía a traer. En otras palabras, era un líder en medio de la guerra que no se le perdía ni un solo guerrero. Eso tenemos que aprenderlo todos y cada uno de nosotros. Estas tres unciones que nos determinan como líderes en ese llamamiento celestial para la honra y la gloria del Señor. Dios quiere que aprendamos eso en nuestra vida
y podamos ser de mucha bendición como líderes. En este marco hemos insertado para ustedes a través del Ministerio Vida TV y Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Dios me les bendiga grandemente.